Estamos en el ciclo Animales Creativos. Hoy tenemos la presencia de Pablo Lapadula y de Eduardo Estupía. Con esta presentación le paso la palabra a Pablo y vamos a disfrutar este momento. Gracias, Eduardo, por tu presencia acá con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias Anet Kuali por la invitación, por la presentación. Gracias Eduardo por aceptar la invitación a venir a este ciclo que llamamos Animales Creativos, ¿sí? Del Centro Cultural de la Ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Siempre vamos a decir esto. Agradecemos a la educación pública libre y gratuita, ¿sí? Que fomenta el Ministerio de Ciencia y Tecnología y todas sus universidades, la UBA, entre ellas, etcétera, etcétera. Y realmente felicitamos esta apertura para hablar no solo estrictamente de ciencia, sino cruzar lo que es pensamiento científico con pensamiento artístico. Hoy invitamos a Eduardo Estupía, que ya lo ha presentado Anet, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, muchos en la sala lo conocen. La verdad que es un privilegio, Eduardo, tenerte acá con nosotros y en un espacio que está siempre dedicado a la ciencia, poder hablar del dibujo, ¿sí? Del arte y de la cualidad tal vez epistémica del dibujo. Eduardo es una persona de gran corazón, aparte de un gran artista, es una persona profundamente generosa, profundamente empática, y la cantidad de alumnos, de colegas y amigos que tiene dan cuenta de ello. Y la invitación realmente corrobora y certifica esto. Así que bueno, buenas noches Eduardo, gracias por estar Buenas noches. acá. Me estoy avergonzando. Avergonzate, vamos. Bueno, Eduardo, nada, quería empezar esta charla. Nosotros con Eduardo pactamos una charla, pero ahora vamos a improvisar. Vamos a improvisar, así como el dibujo se improvisa, el jazz se improvisa. Y yo quería empezar, Eduardo, no por el dibujo, ¿sí? Sino por esto, por este libro, ¿sí? Que es un libro tuyo, ¿no? Que se llama Líneas como culebras, pinceles como perros. Eduardo, este es tu primer libro, es tu último libro. ¿Cuántos libros tenés escritos? No, tengo este y tengo otro más que salió más o menos paralelamente con este. Es un libro no buscado, pero es un libro que se te lleva puesto a vos por delante. Sí, un poco sí, sí. Digamos que en realidad es interesante eso porque me reposiciona en relación a lo que uno ha escrito. Yo jamás me considero un escritor para nada, ni mucho menos un autor para nada. En todo caso, las situaciones me fueron llevando a que escribiera un montón de cosas. Primero en relación a artistas cercanos o no tan cercanos, después a lo mejor a alguna muestra o algún otro libro de algún artista o algún evento o alguna situación especial. Más allá del valor literario, habla de una red afectiva y una red profesional, ¿sí? Que yo creo que está relacionado, digamos, con tu actividad como gestor cultural, de cuadro cultural, me gustaría decirlo en esa forma, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Mira, cuando yo durante muchos años trabajé, como vos sabés, en otras áreas que no tenían que ver con la supervivencia a partir de los elementos del arte, digamos, ¿no? Yo no viví del arte hasta el año 2009, que empecé que me independicé de otros trabajos. Entonces, es decir, durante todo ese tiempo, digamos, yo di clases, pero en algún momento cuando, digamos, me independicé, yo ya había visto que yo había recibido un montón había recibido mucho del mundo del arte y había recibido mucho hasta de mis alumnos, me había enriquecido muchísimo. De todas las conexiones que pude haber establecido, aun cuando no me dedicaba, entre comillas, full time. Entonces, en un momento cuando yo dejo de tener una demanda de temporal en un trabajo remunerativo, que no era el del arte, digo, bueno, yo ahora me tengo que dedicar a esto más íntegramente y de algún modo devolver o reponer en ese mismo ruedo algo de lo que me había sido dado, algo. Entonces de repente yo ya había escrito algunas cosas, pero al tener esta dedicación o esta decisión, me pongo a escribir más y de algún modo
entre comillas, acepto más encargos, que tampoco es la palabra, pero acepto más propuestas de escribir sobre artistas cercanos. Eso llevó a que de repente de algún diario, de alguna publicación, me pidieran un texto sobre algún tema específico, algún debate hubo, alguna polémica hubo. Bueno, entonces tiene que ver con que la dedicación integral al campo hace que en ese campo surjan otras conexiones que no existían antes. Este libro es el resultado de una de las formas en que se formularon esas conexiones, en ese nuevo modo de estar mío en el campo del arte, digamos, ¿no? Y también lo de las clases importa, porque lo de las clases, en este libro no hay tantos textos que hayan correspondido específicamente a las clases, pero sí hay textos que provienen de un pensamiento o de un entrenamiento del pensamiento que yo debo agradecer a las clases, ¿no? A mí las clases me enseñaron muchísimo. Estar obligado a dar una clase es estar obligado a aprender muchísimas cosas que la clase va a demandar o demanda. En el campo de las ciencias, ¿no? Estamos adentro de la institución científica. En la práctica científica, el investigador tiene, ¿sí?, por calendario 6 meses de mesada de laboratorio y después tiene 6 meses de docencia obligatoria. Esto es constitutivo del pensamiento científico. Es evidente que en la docencia el propio investigador, el propio creador, ¿sí?, genera humus para pensar nuevas cosas. Digamos, la docencia entendida como el campo donde el propio investigador aprende, porque tiene que reflexionar sobre lo que hace y afrontar las preguntas insólitas, ¿no?, y totalmente así naturales de los alumnos, ¿no? Esta cuestión de docencia me parece que en la ciencia está muy objetivada, como ese caldo de cultivo donde el investigador y todos se aprende y se aprende de forma colaborativa, ¿no? No existe esta figura, me parece, docente-alumno. Claro. Y acá quiero ir al punto. Cuando vamos a estudiar dibujo con vos decís, acá vamos a dibujar, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Se puede aprender a dibujar o dibujamos? ¿Cómo es la situación? Yo lo dije obligado por el espíritu de la época. Es decir, cuando, bueno, vos estuviste conmigo en la Ditela en el año, no me acuerdo cuándo, cuando ustedes estaban en el programa de artistas y entonces de repente que podían elegir uno de los cursos que había en la Ditela, paralelamente elegían el de dibujo, mi curso de dibujo. Ok, pero ya en esa época, la cuestión de ser artista, digamos, establecía una especie de decisión, ¿no? Había una decisión de ser artista. Entonces, eso implicaba que todas las disciplinas y las herramientas ya no estaban formuladas con la verticalidad mandataria que podía haber tenido en los 70 o antes, cuando yo empecé, por ejemplo, ¿no? Donde sí uno presumiblemente había un aprendiz y había un maestro, ¿no? La cuestión del magisterio estaba bastante horizontalizada y ahora está casi, yo diría, completamente horizontalizada en el campo del arte. No estoy hablando de otras disciplinas duras, claro, donde ciertos saberes, y ahí estamos entrando ya en tema, me parece, donde ciertos saberes están establecidos, vamos a decir, entre comillas, verticalmente. El saber del arte es un saber horizontal. Después puede haber estructuras más piramidales, jerárquicas, en el modo en que ese saber se articula. Pero en el sentido de la práctica y de la relación con las herramientas, el escenario se ha horizontalizado. Entonces, yo no puedo subirme al podio como si yo todavía siguiera creyendo que yo detento el saber y los que vienen a estudiar conmigo no lo tienen. No, dado que el fenómeno de época ha hecho que todos compartamos una acción determinada, y probablemente una reflexión. Después, si esa reflexión es más o menos elaborada, más o menos desarrollada, es pobre o menos pobre o más rica, es una cuestión, de nuevo, valorativa, no fenoménica. Entonces, yo decía eso en la Ditela porque yo ya percibía que mejor era asumir que hay una especie de territorio común, y en ese territorio común nos vamos a avanzar parejamente. Que yo no estoy puesto en ningún puente de mando, ni pretendo enseñar nada. Ahora bien, eso no significa que yo no enseñara. Significaba que yo no iba a formular nunca la hipótesis de enseñar algo desde cierta hipótesis mandataria, donde yo detento algo que el otro no tiene. No, yo no sé lo que tiene el otro. No sé, ni sé de lo que carece. Presumo que carece de muchas cosas. Yo también. Es decir, yo soy hermano yo soy un semejante.
con el que está trabajando conmigo. Pero hay una diferencia, somos semejantes pero diferentes. Yo trabajo con la diferencia. Pongo en escena algo que el otro no tiene, pero no es pero no es que no lo sabe, no lo tiene, que no es lo mismo. Entonces, ahora, yo, hablando de lo que vos decías, de la cuestión de cómo los 6 meses de docencia aportan a... Claro, es que yo porque creo que está muy bien eso, porque la docencia es un laboratorio, no solo un campo experiencial, es un laboratorio. Hay sustancias que solo aparecen en el campo de la docencia y que se mezclan con otras sustancias, y esas sustancias generan compuestos que reflejan un fenómeno que uno no conoce. Entonces, mira cómo será que yo aprendo quizá más de lo que yo estoy dando, claro, porque estoy recibiendo la influencia de esas sustancias en mi propio aparato químico del arte, en las propias sustancias que yo manejo. Yo claramente aprendí muchas cosas para mi obra en el momento en que yo presumía estar enseñando. Así que mira vos. Y ahora, acá hay una diferencia, digamos, entre lo que son tal vez las ciencias duras, ¿no? Como la química, la biología, y tal vez una práctica artística. Para entrar al laboratorio, sí, vos tenés que formarte. No podés entrar al laboratorio, hacer un experimento, a ver qué sale. Mínimo tenés que saber cómo se maneja un matraz, saber leyes de química, de biología. Ahora, el artista frente a una tela, un dibujo con un cuerpo de lápices, puede ejercer una obra. ¿Cómo es esta diferencia? ¿Cómo lo ves? Sí, pero porque... ¿O es irrelevante? ¿Qué reflexión te merece esto? No, yo Ojo, acoto algo. Vos podés entrar formalmente al laboratorio con tu título. Eso no garantiza que tu experimento sea creativo y que llegue a buen puerto, ¿no? Podés hacer un experimento claro, bobo, digamos, ¿no? La creatividad no pasa por manejar las cuestiones formales, ¿no? En ciencia tampoco. Pero hay que tener un basamento formal para saber cuáles son las lógicas, ¿no? Del buen arte de la ciencia. ¿Cómo pensás esto en el campo del arte hoy que está casi destruida esta imagen clásica y el modernismo, ¿no? Del dibujo, la pintura y las técnicas, y después formar una obra? Bueno, por lo pronto yo no tengo ninguna melancolía en relación a las arquitecturas anteriores, ¿no? No creo para nada que haya que añorar la verticalidad pedagógica de la época de la academia clásica en el sentido del arte, ¿no? Para nada. Eso tenía cierta característica que uno puede eventualmente examinar. No tengo ninguna melancolía con respecto a eso. Para mí el problema es conceptual, no es ni histórico ni mucho menos moral, ¿no? En el sentido de que había que saber algo para después, en todo caso, como se decía, si vos querés romper alguna estructura, primero tenés que conocerla. Entonces, esas cosas que eran como mandatarias, ¿no? Bueno, no tengo ninguna melancolía, ninguna añoranza de eso, ¿no? Ahora, me parece que hay una diferencia grande entre el material que trabaja alguien que ha transitado una especie de construcción de un saber en términos de las disciplinas duras o las disciplinas científicas, digamos, y aquel que transita una zona de experiencia que tiene que ver con elementos del lenguaje. Porque el lenguaje es común a todos y tiene una evolución común a todos. Quiero decir con esto que la escena de alguien frente a una tela es análoga a la escena de alguien frente a un papel o la escena de alguien con algo que marca una línea frente a cualquier superficie, ¿no? Un chico dibujando en la pared. Uno podría hacer una imagen, un corte de montaje cinematográfico entre el chico dibujando en la pared y corte alguien que se hizo artista o tiene una hipótesis de ser artista y está frente a una tela. Entonces, desde que empezó a dibujar en la pared hasta que aprendió a escribir, hasta que a lo mejor dibujó o no dibujó en la escuela y después derivó o no derivó para lo que se llamaría una disciplina artística, hay una conexión análoga entre escenas y fenómenos. En cambio, el científico no necesariamente tiene, en el momento en que entra al laboratorio, una cadena de analogías que puede remitir a alguna experiencia previa lingüística, ¿no es cierto? Lo del científico es completamente específico, del mismo modo que un abogado, digamos, tiene una determinada especificidad y ha estudiado para desenvolverse en esa especificidad. El arte, más allá de que uno estudie o no una carrera artística, se compone de elementos lingüísticos que provienen de un campo no artístico. Entonces, hay una especie de situación, ni siquiera un entrenamiento, no se puede hablar de entrenamiento, pero hay una especie de familiaridad rara entre la herramienta, el trazo, la cultura
lo cognitivo y la disciplina. Entonces, ahora bien, después están las instituciones, ¿no? Entonces, yo describo esto que me parece que es como una articulación de la experiencia, vamos a decir, cotidiana. Pero después están las instituciones. Entonces, el arte es una institución. Si vos pensás el arte como institución, pensás al artista como institución, pensás a los formatos como instituciones, y ahí hay como una estructura de relaciones. Yo creo que hoy lo que pasa es que la institución artista, no la institución artística, la institución artista es una institución, está por arriba de la pirámide, como uno podría pensar equivalente a la institución curatorial. Entonces, el que ingresa en esa institución, ingresa y per se ya es artista, ¿no? Entonces, porque es parte de la pura acción. Viste, yo hoy, por ejemplo, hablaba con Yossi Abilion, que es un escritor y docente, que compartimos una cátedra en la UNTREF. Hoy hablaba, por determinadas razones, hablaba con él, y él me hablaba que en la docencia se plantea esta cuestión también, como no va a plantearse, ¿no? Esta cuestión de el fenómeno tripartito de contemplar, pensar y actuar, ¿no? Es decir, entonces vos decís, el artista, ponele, hipotético, contempla, piensa y actúa. Y yo decía, un poco en broma, decía, bueno, ahora la pirámide pudo haberse invertido. Ahora es actuar primero y después eventualmente reflexionar y eventualmente hasta contemplar. O sea, se actúa. Y ese es el paradigma actual, ¿no es cierto? Claro. Y eso da una manera de ser del arte, pero también una manera de ser del artista, ¿no? Y también una manera de ser en cierto sentido, de la pieza artística, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, en términos de la ciencia, yo siempre la he visto como un saber que sí es, vamos a decir, acumulativo, es decir, ¿no? Es decir, es un saber que tiene un orden y tiene una progresión. Y claramente se sabe menos de lo que se sabe al final. Claramente. Ahora, yo no podría decir eso hoy del campo artístico, en ningún caso. Que no es acumulativo, que... No, porque para ser acumulativo, al ser acumulativo, de algún modo eso establece algún tipo de valoración. Pareciera ser que la densidad del saber tiene que ver con las relaciones de las partes que van enriqueciéndose cuantas más partes hay. También uno diría el famoso axioma, cuanto más conozco, más ignoro. Es cierto, pero es un problema de la metafísica del conocimiento, no tanto de la especificidad del conocimiento. Es decir, cuando vos te recibiste sabías más que cuando empezaste a estudiar, sin ninguna duda. Yo no sé más ahora que cuando empecé a dibujar. Claro. Yo no sé más ahora, y no porque el signo de los tiempos me lo indique, sino porque el fenómeno es así. El fenómeno es un fenómeno no progresivo. Yo puedo estar más entrenado en mi oficio, pero en el sentido del saber, no sé más ahora de lo que sabía cuando empecé a dibujar. Tres cosas que me haces pensar. Primero, con esto que decís, yo vi a mi hija, ¿sí? Cuando, digamos, no tenía, digamos, no hablaba ni escribía, y empecé a ver cómo empezó a hacer garabatos, ¿sí? Diría, empezó a hacer casi punto y línea sobre el plano, como diría Kandinsky, ¿no? Después ese punto y línea se transformó en un garabato, y después eso fue creciendo a un dibujo que era lenguaje, ¿sí? Porque el niño lo que quería era comunicarse. Yo me daba cuenta, ese garabato era comunicación, no era una cosa estética. Y después ese garabato, ese dibujo, devino en la escritura. Y después la escritura, ¿no? Se bifurcó en lo que podría ser el dibujo y la literatura, ¿no? Pero como algo muy básico, Eduardo, vi el dibujo, ¿no? El dibujo como algo prácticamente inmanente a un acto cultural. Sí. Eso por un lado, que eso me lleva también a pensar en las pinturas rupestres, ¿no? Yendo como al origen, ¿no? Al origen. Lo primero que hacemos, ¿sí? Cuando transformamos la materia en un artefacto, ¿sí? Es hacer un dibujo. ¿Sí? Y lo que hacemos, igual que hace el niño ya cuando maneja un poco la caligrafía, hace su autorretrato y después dibuja su familia y su casa, ¿no? En los albores de la humanidad, cuando manejamos el fuego, imprimimos la mano, imprimimos la cara y dibujamos al bisonte y al mamut, el hermano de la caverna.
Eso por un lado, que lo dejo ahí flotando. En el texto que tenés acá, Ser o no ser un creador, ¿sí? Ser o no ser un creador, hablas en un momento como de darle más importancia, decís, tal vez, a la producción, finalmente. ¿Sí? Como a evaluar, ¿sí? El fenómeno artístico en sí mismo, ¿sí? Ese dibujo en sí mismo que se produce, y después decoso todo esto para armar una gran pregunta, y después en tu texto el artista debe poner sus límites, ¿sí? En este texto que tenés, el artista debe poner sus límites. Vos decís cosas acá muy importantes. Dice, el arte por definición no tiene ningún límite. Es el territorio de la libertad absoluta. Su entidad no debe dar cuenta de otra cosa que de su propio devenir como fenómeno y práctica autónoma. ¿Sí? Y Sí. después, más tarde, ¿sí? Agregás. Acá decís entonces, en todo caso, dice, se deberán discutir los resultados de los artistas. Los resultados de los artistas, ¿sí? Y más adelante en este mismo texto decís, en la actualidad todo es posible en el arte, todo es visible, todo es utilizable, todo es sin límites. El arte es el paraíso terrenal donde ni siquiera molestan las tentadoras serpientes, porque para que haya tentación debe haber prohibición, ¿sí? Un sueño opulento nos convence de que se puede trabajar con todo, ¿sí? No obstante, siempre hay algo que no tiene metáfora, que no puede tenerla, ¿sí? Algo que persiste en oponer a la libertad del arte su integridad absoluta, una significación moral nutrida y avalada por la historia, ¿sí? Algo bigger than art, algo de una responsabilidad ética en el propio artista. Bueno, eso lo que pasa es que eso tiene un contexto yo solo suscribo, lo suscribiría ahora. Bueno, corregiría algunas cosas, porque viste, uno siempre corregiría algunas cosas de la semántica del texto, pero lo suscribiría. Mala lectura deberías corregir. No. Es un texto de 2004. No, lo tenía suficientemente bien como para yo me dé cuenta que corregiría muchas cosas. Pero aparte de eso, no, digo, por ejemplo, yo creo que lo que es, cuando digo que hay algo bigger than art, digo que hay cosas que pertenecen como que pertenecen a la ética del ser humano, del individuo, y que hay que cuidar en el sentido de que no se puede, digamos, la libertad del arte tiene que ver con cierta ponderación del escenario más amplio que el propio. Cuando yo hablo de la autonomía, quiero decir, claro que dado que uno puede hacer exactamente cualquier cosa de acuerdo a las herramientas que tiene, es decir, donde los límites en todo caso están dados por las capacidades personales de cada uno, no los límites digamos, por limitaciones exteriores. Justamente por eso hay que cuidar muchísimo algún territorio donde uno se mete creyendo que esa libertad es impune, digamos, ¿no? Entonces, el contexto de eso tenía que ver con que un artista, que no voy a mencionar ahora, había hecho una obra que para mí remitía metafóricamente y de una manera irónica al Holocausto. Entonces yo me sentía agraviado, yo personalmente, lo digo de verdad, me sentía agraviado porque yo, sin ser necesariamente de ninguna persuasión que me hubiera agraviado directamente por el tema del Holocausto, me parecía que había una especie de brutalismo, de impunidad. Lo mismo que, por ejemplo, yo cuando algunos artistas internacionales muy importantes trabajaron en el tema de los inmigrantes, de los muertos inmigrantes, yo me sentía un poco agraviado o me irritaba un poco la cuestión de el chalequito del chico ahogado, ¿no? Y su utilización semántica en una determinada espectacularidad, digamos, ¿no? Entonces yo digo, me parece que hay que cuidar eso, porque ese signo estaba colocado, por ejemplo, en relaciones de imagen y de contenidos que nos habían atravesado a todos, ¿no? Y eso había generado una especie de vulnerabilidad no solo del propio personaje, sino más bien de ciertas personas afectadas, ¿no es cierto? Entonces digo, hay que tener cuidado con la afectación. Hay que tener cuidado con eso, digamos, ¿no? Uno justamente desde una especie de escenario de libertad absoluta puede afectar, uno que está tan preocupado por afectar positivamente, de repente en ese drive, en ese impulso de afectar afectivamente, valga la redundancia, afecta perniciosamente. Y me parece que hay que cuidarlo a eso, ¿no? Con esa hecha salvedad, yo creo que efectivamente
uno trabaja en un escenario de libertad absoluta, solo definida por las incapacidades o capacidades de uno. Pero tiene que ver, y perdóname que me extienda demasiado en la respuesta, Sí, sí. con la ética de la ciencia. Con la ética de la Exacto. ciencia. El otro día estaba viendo un documental, así muy parcialmente en Facebook, y no me acuerdo el nombre del científico, pero ese científico que había inventado, no me acuerdo qué había descubierto. Tenía que ver con el gas el gas de la Primera La Guerra. mostaza, El claro. gas mostaza. Bueno, el científico que había descubierto el elemento molecular que permitía que la volatilidad del gas fuera tan extraordinaria y tan tóxica, vio que ese invento, que era extraordinariamente beneficioso para un montón de estamentos, había generado millones de muertos en la guerra. Bueno, vos seguramente te acordarás en algún otro momento del nombre, y lo digo muy salvajemente, ¿no? Pero digo, eso que en la ciencia tiene inmediatamente un escenario claramente de reproche o de análisis, parece que no se pudiera poner en el arte. Digo, hay otro ejemplo ahí, este artista Santiago Sierra, que es un Sí. artista español conceptual que tuvo, no sé ahora, pero tuvo mucha presencia hace 15, 20 años, sigue teniendo, pero especialmente, en un momento dado, para metaforizar acerca del Holocausto, gaseó una sinagoga. Entonces, vos decís, en el imaginario universal, no público, universal, hay un símbolo ahí, pero es un símbolo muy fuerte. Entonces vos decís, ¿por qué razón ingresar en la enormidad de tocar ese símbolo? ¿No tiene suficiente con otro montón de símbolos que bien podrían igual abonar a esa situación reflexiva? Pero él tiene que ir justo a aquello que sabe que está puesto en un imaginario tangible, muy delicado, muy delicado. Bueno, me preocupa que para un gran universo de gente eso sea agraviante. Porque el agravio tiene que tener una fuerza discursiva tan relevante como para no retirarse de la hipótesis del agravio. Y mira que yo sé que yo puedo haber agraviado, no estoy haciendo una especie de humanismo sanitario, para nada. Pero digo, me parece que hay una conciencia que el arte no tiene y que de otras disciplinas parece que la tienen porque están ancladas en el efecto sobre la realidad. Entonces, nosotros tenemos la idea de que el arte influye sobre la realidad. Eso es una discusión aparte. Pero digo, si eso es verdad, entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado, porque no solo influimos en el sentido positivo, podemos influir muy mal, o podemos Claro. generar Me, efectos me- muy espantosos, me- digamos. me haces pensar, mira, justo tengo acá adelante este libro de Paul Virilio, ¿sí? El procedimiento silencio, donde él cita la frase de Adorno, ¿no? Que después de Auschwitz, ¿no? La imposibilidad de escribir un poema, y él habla justamente del triunfo del nazismo en la paz, porque ha triunfado una estética del terror, ¿sí? Y del destrozo. Basta ver cualquier película de Hollywood, hay una apología a la violencia y el terror, y en este librito Paul Virilio dice que un artista cuando hace una imagen violenta, en realidad lo primero que hace es replicar violencia y terror, ¿no? Y prepondera por una época descarnada, como es la que vivimos, por un arte piadoso, ¿sí? Que salga a curar, digamos, a curar, y un arte piadoso. Habla un poco y de esta imposibilidad, ¿no? De metaforizar, como decís vos, ante sucesos que son, digamos, ya magnánimos, ¿no? Como puede Sí, ser. a lo mejor yo no iría tan lejos porque también son ideas, vamos a decir, inclusive lo que yo digo, son ideas, ¿no? Son ideas que podemos discutir en el plano de las ideas, ¿no? Ahora, después están las acciones y las estéticas, ¿no? Entonces, ser absolutista en el plano de las ideas, como yo acabo de serlo probablemente, también es fácil ser absolutista en el plano de las ideas, pero después uno tiene decisiones que toma en la práctica, en el término de los discursos o los lenguajes o los contenidos, sobre todo, los contenidos, ¿no? Entonces, en términos absolutos, es dificilísimo pensar en un arte piadoso
como pensar en un arte a lo mejor pernicioso, como digo yo, ¿no? Son términos absolutos que en las ideas son fáciles de formular. Después en la práctica siempre es más desprolija y las cosas son más ambiguas o más heterogéneas o se comportan de manera dispar, y en las lecturas, en todo caso, está el fenómeno, ¿no? A lo mejor, justamente, si Ai Weiwei, por ejemplo, hacía el trabajo metafórico con los chalequitos de los chicos ahogados, en la lectura estaba, en todo caso, la mayor o menor efectividad o efecto, y no tanto en términos absolutos, en la decisión de Ai Weiwei, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, pero digamos, yo lo que creo es que hay cosas que suceden en el lenguaje y no suceden en el mundo o en la realidad. Entonces, pero hay efectos, hay resonancias del lenguaje en los fenómenos del mundo, ¿no? Ahora, en la ciencia me parece que esta diferencia está más instalada en una relación en relaciones estructurales, ¿no? Entonces, la ciencia tiene claro que el laboratorio es una cosa, el producido es otra, y los efectos son otros, aunque después haya un montón de políticas en el asunto, ¿no? Ahora, el arte tiene más complicaciones, porque el arte es volátil, es decir, más allá de todo lo estatutario que tiene ahora, que es un arte completamente instituido, fíjate vos que es un arte institucional y político, el arte como fenómeno en el mundo, ¿no? Sociológicamente es un arte hiperpolitizado en términos de las políticas del arte. Precisamente la paradoja es que cuando la política, en el sentido de la sociología, está en declinación en el mundo, las políticas de arte son cada vez más fuertes. Las políticas intrínsecas de instalación de los estamentos del arte, las políticas curatoriales, las políticas de los museos, las políticas de las exhibiciones, las políticas de los artistas, y no estoy hablando de manifiestos políticos, estoy hablando de la conciencia de la politicidad del arte por los artistas mismos dentro del arte, ¿no? Bueno, entonces, esa estructura es endógena en el arte siempre, ¿no? En cambio, en la ciencia no puede ser endógena. La ciencia es completamente útil. Y si no es útil, ya lo va a ser. Dice, a lo mejor en términos de experimentación o de investigación, la utilidad no se ve todavía. Pero el sentido, el vector, es una utilidad absoluta. El vector del arte, la utilidad hipotética del vector del arte es justamente eso, es conjetural e hipotética. Quiero decir con esto, para darte un ejemplo, si Borges escribe en el Aleph una enumeración que es imposible porque él, justamente, la paradoja es que no se puede describir lo infinito, digamos, él puede darse el lujo, y lo digo admirativamente, ¿no?, de hacer un texto de ficción sobre la imposibilidad de escribir el infinito. Ahora, el científico, con el infinito, tiene otro problema, que es el problema científico del infinito. Claro. Sí, el principio de realidad. Claro, exactamente. ¿Cómo vos, como científico, cualquiera de tus interrogantes, tienen que ser testeadas contra la realidad? Por supuesto, incluye contra la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te está esperando la realidad. La realidad también espera el arte, pero lo espera gozosamente, ¿no es cierto? No lo espera en tiempos de conflicto. No, el conflicto siempre es en todo caso un tema de contenidos, pero no lo está esperando, lo está esperando gozosamente, ¿no? En cambio, la humanidad, por decirlo así, espera que la ciencia la salve. Sí. El arte también, pero nadie razonablemente puede pensar que el arte te va a salvar en el sentido como puede salvar de la ciencia. Te va a salvar simbólicamente, no te va a salvar orgánicamente, ¿no? Ahora, claro. ¿no? Pero simbólicamente el arte genera, siempre me gusta decir, la frontera de lo posible de ser pensado. Sí, ¿no? Lo posible de ser pensado no lo genera el campo científico, lo genera el campo cultural, y el arte contemporáneo hoy, como tal vez la profesionalización del campo cultural visual, ¿no? Tiene la responsabilidad de generar nuevos valores simbólicos, ¿no? Posibles de pensar la realidad, y sobre esa nueva realidad, al ser pensada, el científico puede actuar, ¿no? Yo no puedo pensar, por ejemplo, digamos, en la época de Aristóteles, ¿sí?, cómo la Tierra gira alrededor de otras galaxias, si mi marco cultural me imprime simbólicamente que la Tierra es una piedra que es el centro del universo, ¿no? Ahí yo creo que donde el campo del arte tiene una responsabilidad casi mayor que la del científico, ¿no? Porque genera lo posible de ser pensado. Y en este sentido, ahí quería, Eduardo, llevar un poco la charla hacia el uso de la imagen, ¿sí? Porque la imagen, más allá de artística o no, ¿sí?,
es, como decimos hace un rato, la primera articulación que hace el ser humano y que podemos decir que lo diferencia tal vez del resto de los seres vivos. Pero bueno, quería, ¿te parece meterme un poquito? Porque estamos hablando de la imagen, ¿no? Que el artista dibuja, pero el niño a través del lápiz, ¿sí? Construye mundo, construye lenguaje y modifica la realidad. Y la imagen, como lo hablábamos en la previa el otro día en el taller de Eduardo, es como una, y que lo leía también en el librito sobre el dibujo de John Berger, ¿no? Que dice que el dibujo es como una membrana, ¿sí? Que deja pasar el pasado, en el presente es la membrana, y se proyecta hacia el futuro, ¿sí? Y acá, si me permitís, ya que somos artistas, vamos a ver imágenes y quiero compartir acá pensaba un poquito, ¿sí? Esto era como una hipótesis, ¿sí? Muy juguetona de memoria visual, ¿no? La memoria visual, ¿no? Que puede anclarse en una memoria molecular, una memoria documental, una memoria subjetiva, lo que le gusta hablar a Didi Burman, la pervivencia de la imagen, y lo que más me gusta, ¿no? Es una memoria mnemotécnica, ¿no? Que eso que nos remite al gran teatro de la memoria, ¿sí? Al gran teatro de la memoria. Y también mostrar un poco esta imagen, ¿no? Esta imagen que diría yo que es casi como el primer dibujo, ¿no? El primer dibujo. El dibujo que yo lo pienso como huella, ¿no? Vos sos un artista que trabaja, a mí me parece, con la huella, ¿no? De hecho, tenés toda una serie de trabajos que llaman fósiles, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué es esto, Eduardo? ¿Qué potencia tiene? Yo te lo he contado, cuando uno está enfrente de las cuevas de las manos, Sí. esto es más contemporáneo que mirar un Rembrandt, para mí. Lo digo con la total brutalidad que puedo hablar. Cuando uno está frente a una pintura rupestre, ¿sí? Esto es Patagonia, profunda, hay una inmediatez, como lo llama John Berger, una inmediatez tal vez mucho más inmediata y cotidiana que un óleo sobre madera del Renacimiento. Y esta inmediatez me remite también a los primeros dibujos que yo veía hacer a mi hija, ¿sí? Y a los primeros dibujos que hice yo cuando no sabía que existía el arte. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa a vos con la huella? ¿Qué es? Bueno, pero yo digamos que me pregunto qué hombre era este, ¿no? Es decir, yo inmediatamente me interrogo acerca de qué hombre era este. Claramente era un hombre en el cual nosotros no podemos pensar, excepto científicamente, ¿no? Es decir, este hombre es una deducción, el hombre que hizo estas huellas es una deducción científica, no podemos saberlo, ¿no? El hombre de Rembrandt es un hombre más cercano, ¿no es cierto? Es decir, entonces la subjetividad y los impulsos subjetivos a partir de los cuales el hombre que se retrata en la época de Rembrandt, que es Rembrandt mismo y todos los demás, este, se tiene una conformación nos es más cercano, con todo lo lejano que es. El hombre de estas manos es mucho más lejano. Ahora, yo no sé si esa lejanía implica una diferencia tan extraordinaria, seguramente sí, ¿no? Entonces yo no puedo evitar tratar de evitar, yo no puedo sino tratar de evitar es decir, leer estas manos como si correspondieran a la subjetividad contemporánea. La subjetividad contemporánea es una subjetividad, en todo caso, de mi mirada, y no hay más remedio que leerla según la subjetividad contemporánea y digamos, los modos de leer contemporáneos, ¿no? Ahora, yo siento que la conmoción que me genera es una conmoción menos empática que interrogativa, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Qué hombre sería este? ¿Cómo sería cognitivamente este hombre? ¿No? Lo único que podría decir, y que seguramente va a sonar como una exageración o un disparate, es que quizás en la infancia uno tampoco es el hombre que es ahora. ¿No? El hombre, digo, la mujer, ¿no? Digo el hombre en sentido genérico, Sí, ¿no? Y sí. discúlpenme que use esa palabra, digamos, tan polémica, digamos, ¿no? Pero, digamos, entonces yo pienso que en la relación del chico que toma el lápiz, hay un destello de esta imprimación, ¿no? Solo que su evolución va a ser de años, ¿no? En lugar de millones de años, ¿no? Es decir, uno diría que es una metáfora que se usa mucho en los documentales, la infancia del hombre, ¿no?
La infancia del hombre en el sentido de la especie. Ok, bueno, hay una analogía entre, el individuo cronológico y la especie. Uno podría establecer claramente una analogía y podría establecer que los dibujos, los balbuceos del dibujo son equivalentes a los balbuceos lingüísticos de la especie, cuando aquel hombre incógnito, vaya a saber qué buscaba, con la mano, ¿no? Porque uno también supo y después empezó a entender esta cuestión del fetiche y de los animales dibujados justamente porque dibujarlo era como haberlo capturado, ¿no? O sea que en ese sentido había una integración perfecta entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, digamos, ¿no? Integración, si no es la palabra, no había una división, ¿no? No había una división, era un fenómeno homogéneo, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora, probablemente en el niño también el fenómeno es homogéneo, con la única diferencia es que después va a haber evoluciones culturales que van a hacer que esos elementos que parecen estar juntos en ese momento del dibujo, del garabato, se van a desarrollar y se van a separar. Esa es la paradoja, ¿no? ¿No? Viste que César Aira dice en un momento dado, en un ensayo, que yo siempre cito porque me pareció, a mí me hizo me generó fue muy revelador, dice, el chico puede dibujar cualquier cosa porque no sabe dibujar. Ajá. Es decir, el chico, y un garabato seguramente para el chico es un mundo, como dijiste vos, o es un elemento que no puede articular de otra manera. Después, en todo caso, balbucea y te dice algo, dice ma, y hay un dibujito de una señora, ¿no? Después. Pero al principio probablemente algo que no pueda decir, dice para su propio mundo, ¿no? Bueno, no sé cómo dice. No ¿Puede sé ser cómo. algo como la genealogía del ideograma esto? Pero el ideograma es una articulación lingüística ya, ¿no? Esto lo es, pero yo no sé con qué grado de esencialidad, para no decir precariedad. Yo no sé la conciencia lingüística que hay atrás de estas manos. La conciencia lingüística es una hipótesis de lectura, no es una certeza científica. Excepto que vos me digas, no, y seguramente vos tenés más herramientas que yo para decirlo. No, no. Aquí hay una certeza arqueológica de que esto ya era un ideograma. Yo la verdad que no lo sé. Claro, La mira, verdad que no lo sé. en esta imagen, ¿ves? Acá Sí, están los científicos tratando de, obviamente, la historia, ¿no? La historia es incomprobable, tanto en biología como en la cultura humana, ¿no? Son todas hipótesis. Pero esta imagen me encanta porque acá está el arqueólogo, ¿no? Que parece Matisse para colmo. Parece Matisse, que está ahí. Y están como tratando de no descifrar, pero te diría torpemente, inventar un alfabeto visual con el cual poder pasar de una intelección netamente esteticista a una intelección más simbólica, ¿no? Entonces pero acá es una hipótesis, está bien, pero ahí está el punto. Una cosa es las hipótesis simbólicas que desarrollan ellos con su saber de ese momento, cosa que es, por supuesto, lógica e inevitable. Pero el problema ahí es que lo primero que vos tenés ahí es un signo, vamos a decir, representativo primitivo. Y eso es casi te diría que es lo único que hay. Todo lo demás son hipótesis. Entonces, la visibilidad semiótica es la que es la que domina, es la que predomina. Después están todas las demás hipótesis. Si eso es fetiche, representación, lenguaje, eh, mímesis o, no sé, magia. Son un montón de hipótesis, ¿no? Todas válidas, ¿eh? Pero de la época en que están los señores. Y es lógico, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque la arqueología es siempre una proyección de datos, un encuentro, un descubrimiento, y inmediatamente una procesión de data. Por supuesto que también los hallazgos cambian la data, ¿no? Como vos te habrá pasado en otra mitad de momentos, ¿no? Pero me parece que en este caso, vos fíjate que no sé si estas pinturas no son las de no estas sé son las qué, de Lascaux. son las de Lascaux, ok, Estas son las de Lascaux. Estas son de Cueva de las Manos de Patagonia. sí. Uh-huh. Estas son las de Lascaux. Bueno, yo te digo, yo siempre trato de mirar estas épocas, digamos,
con una especie de distanciamiento, ¿no? Trato de distanciarme del efecto de lectura que naturalmente me proponen las miradas contemporáneas, ¿no? Y, digamos, me apego a lo que esas miradas me están proponiendo, pero sé que son justamente lo que me proponen esas miradas, ¿no? Y no más allá de eso, ¿no? Y no más allá de eso. Mira, en esta imagen, hablando de huellas también, ¿no? Estas ya te las he mostrado varias veces y las vimos inclusive en el encuentro anterior, ¿no? Estas son huellas, ¿no? Son huellas que también, al igual que las huellas rupestres, ¿no? Aparecen sin tutorial, sin epígrafe, sin lectura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces estas huellas, ¿no? Que son las pequeñas huellas de dinosaurios, ¿no? Que tienen 200 millones de años, ¿no? Estas huellas de pequeños dinosaurios. Bueno, esto que yo digo, ¿no? 200 millones de años, la huella no viene con esa marca, ¿no? No, claro que no. No Pero eso viene es con un esa poco, marca. claro, el epígrafe me da a mí una data y yo, por supuesto que me deja impactado, ¿no? Pero lo que me parece que inmediatamente me sucede es que la huella es la huella y el epígrafe es el epígrafe. Por supuesto que cuando las conecto, el impacto es de asombro y es de revelación, porque digo, esto es el tiempo, pienso. Ahora, eso es una idea, podría pensar cualquier otra cosa. Entonces, me parece que lo que a mí me importa más, inclusive porque creo que nos lleva también al terreno del arte, es la conexión de cosas que en realidad están aisladas, que se conectan por operaciones imprescindibles en la culturización del asunto y en la direccionalidad de las disciplinas. Pero después están las cosas. Y me parece que el arte también es interesante por eso, porque el arte es el arte de las cosas, aunque es una disciplina. Y a veces uno sofoca el impacto de las cosas por la predominancia de la disciplina. Lo digo en el arte, ¿eh? No estoy hablando de la ciencia, para nada, y no, tampoco quiero hacer ninguna clase de comparación así brutal entre ambas esferas, ¿no es cierto? ¿Cómo se da la idea de que el arte sofoca las cosas? ¿Cómo podés No, repetir? lo que digo es que yo más bien digo que están las cosas que componen determinados sistemas y después están las disciplinas, ¿no? Que son los ordenamientos de las cosas. Bueno, Claro. muy bien, entonces, y los ordenamientos y las conexiones intelectivas de las cosas. Entonces, lo que creo yo es que, sobre todo el arte contemporáneo, es un arte de la disciplina artística, que sería el arte del contexto, donde están inscriptas las cosas. Y a veces el epígrafe, para decirlo más claramente, sofoca la vitalidad misma de las cosas. Ok, ahí va. Y me parece que eso ha generado un cierto divorcio entre el espectador y la pieza artística, porque la pieza es la cosa, también el texto lo es, el texto es una cosa, pero después está la cosa misma, ¿no es cierto? Entonces, a veces, la política del arte, de nuevo, ¿no? La politicidad del arte, hoy, contemporáneamente, y el desarrollo extraordinario que tiene los estamentos disciplinarios en el sentido de las razones y los razonamientos, a veces sofocan la vitalidad misma de las cosas. Por supuesto que de no existir esos razonamientos, digamos, se correría el riesgo de cierta, uno diría, ilegibilidad, si se me permite la palabra. Entonces, se propone que todo se pueda leer. Bueno, a veces me parece que hay que dejar que las cosas no se puedan leer. ¿Por qué no? Perfecto. Y que funcionen como... ¿Por qué no? Digamos, es decir, claro, lo que pasa es que como ha habido un hiperdesarrollo lingüístico y el arte ahora está integrado por un montón de elementos, digamos, ¿no? Que no tienen que ver con las disciplinas tradicionales, ni mucho menos, y hay una universalidad de proposiciones, digamos, ¿no? Inmediatamente esas proposiciones se ven ordenadas por un contexto mayor que es la lógica de su conexión. Muy bien, ok. Ahora, hay una lógica de la desconexión, que es la lógica propiamente dicha de los elementos. Bueno, ok, alguna vez uno añora que se deje sobrevivir al elemento, ¿no? Fuera de
los contextos lógicos, ¿no? No me importa saber, por ejemplo, si vos me mostrás la piedra, ponele, que la piedra con el dinosaurio sea una obra de arte contemporáneo, ¿no? Y vos le agregás una ficción que dice, esta es una piedra de hace 10.000, no sé, 2 millones de años o 5.000 millones de años, y eso que uno ve, como me dijiste a mí, son gotas de lluvia. Vos me lo decís a mí en el contexto de la verdad científica. Si fueras un artista, me lo dirías en el contexto de una enunciación. Y yo lo tendría que leer con la verdad de la enunciación, no con la verdad científica. Y acompañaría la enunciación con el objetito piedra lleno de esas gotitas. Entonces, está la razón de la explicación y está el objeto. Muy bien. Habría que ver qué pasa si yo veo solo el objeto. No en el campo científico, que está obligado, entre comillas, a explicármelo. Pero en el campo artístico no hay ninguna obligación. Excepto que yo quiera nutrir al arte de una integración perfecta entre objeto y sentido. Y no sé si el arte es eso. Exacto. No sé si tiene que ver- Para eso está el campo del arte, ¿no? Para que no necesariamente sean articulables esas dos. Justamente la Para ciencia es una quebrar, claro, que ya tenemos, articula esas dos. claro, claro, digo, ahora, pero como está la politicidad, que me parece que establece siempre ordenamientos, todo desorden eso es explicado. Entonces, el desorden del sentido también parece estar ordenado. ¿No te parece una paradoja extraordinaria, digamos, Sí. esa? Y Eduardo, entonces acá la materialidad y la física de los elementos, ¿no? ¿Cómo te relacionas vos? Entonces, siendo directamente a la física de los elementos. ¿Cómo es tu ontología, digamos, ¿no? ¿Cómo es tu inmersión en este mundo de la física de la tinta y del grafito y del carbón, que esto tiene de todo, ¿no? Esta es una obra tuya, tu última muestra, ¿no? Que está en Jorge Mara en este momento, un fragmento, mal sacada con mi cámara de fotos, perdón. ¿Cómo es tu relación, ¿no? Entonces, con la génesis, ¿no? No voy a decir de la obra o de la pieza, ¿no? Pero con la práctica, ¿no? Y la relación con el elemento y el concepto. ¿Cómo trabajás vos? No, yo soy una persona que trabaja, yo soy un formalista clásico, digamos, ¿no? No puedo no serlo porque todo artista lo es, en cierto sentido, pero porque trabaja con la forma, ¿no? Pero el formalista parece darle más importancia a la forma que a la idea, a lo mejor, ¿no? Viste que bueno, es clásica la antinomia a partir del momento en que irrumpe el arte conceptual acerca de que la idea es la cuestión, ¿no? Muy bien. Ahora, yo no trabajo con ideas en el sentido hasta que aparecen físicamente producidas, ¿no? Quiere decir que mi primera conexión es con el material. Mi primera conexión es con el material y con el formato, con aquello sobre el cual voy a incidir gramaticalmente, ¿no? Digo formato, quiero decir papel, tamaño del papel, grano del papel, cualidad del papel o de la tela o de cualquier o del soporte que sea. Y cuando digo materiales quiero decir materiales fluidos, materiales secos, materiales densos, materiales menos densos, grafito, es decir, mucho. Bueno, ahora bien, yo tengo un linaje gramatical que me viene a mí de cuando empecé a dibujar. Y empecé a dibujar con determinada anexión o determinada vinculación con un universo iconográfico determinado. Muy bien. Muy importante, pero ahora menos importante que el modo de producirlo, ¿no? Menos importante imaginativamente que materialmente, ¿no? Es decir, ahora, cuando yo abandono un poco lo iconográfico y empiezo a descubrir empiezo a cambiar el modo de dibujar, inmediatamente cambia la lengua, ¿no? Lo que se ve en el cuadro, ¿no? Y empieza como a retirarse la iconografía, en un cierto sentido, en el sentido descriptivo, un poquito, aunque sea fantasioso, más representativo, y empieza a aparecer el lenguaje mismográfico, ¿no? Y al aparecer el lenguaje mismográfico, eso da paso a que aparezcan más explícitamente los materiales que no se ocultan dentro de el lenguaje, más bien se revelan en el lenguaje. Entonces, esto se podría resumir como un encuentro entre fluidos secos, semisecos, densos, no tan densos, grafías, manchas, borroneos, corrimientos, superposiciones, mucho más que descripciones
elementos que yo pudiera nombrar, claro, Sí. ¿no? Entonces, y esto viene siendo así hace ya muchos, varios años, ¿no? Entonces, justamente yo le doy mucha importancia al fenómeno mismo del material, claro que conducido con una gramática determinada, pero con mucha, con mucha, con mucha sensitividad acerca de cómo me responde cada elemento que uso. Yo, de hecho, empiezo a dibujar por cualquier lado, con cualquier elemento. No decido, no elijo casi a propósito, empiezo a dibujar con cualquier elemento. Avanzo hasta cierto punto, me retiro y agarro otro. Ahora, después viene la concertación, ¿no? Que es un poco desconcertada, porque yo también trato de no componer de un sentido tan armónico como se presume. Yo trato de que cierta tensión interna modular persista permanentemente en los cuadros, digamos, ¿no? Pero justamente me parece que lo más importante para mí son los fenómenos físicos que ocurren en el cuadro, y no tanto sus proyecciones hipotéticas en un imaginario, que eso me parece que va por su cuenta, y, y ahí creo que interviene muchísimo el espectador, aunque yo no lo invito a una escena inmediatamente pregnante o representativa, ¿no? Más bien yo trato de poner estímulos que le provoquen algún tipo de relación hipotética y conjetural con aquello que está viendo, más allá de que pueda no mencionar lo que está viendo, ¿no? Claro. Me gusta el diferenciar acá, ¿no? Porque estamos dentro del Ministerio de Ciencia, cuando hablamos de física, ¿no? Generalmente en la ciencia nos referimos a la física de los elementos como algo cuantificable, ¿sí? Matematizable, pesable, ¿no? Calibrable. Tenemos toda una tecnología de aparatos para manejar la física de la materia. Esto es interesante porque el arte aborda la física, pero desde otra lógica, con Claro, otros parámetros, ¿no? claro. Sí. Es muy físico. Lo que pasa que en la medida, es interesante lo que decís, porque lo mesurable es acá fenoménico, no es, digamos, es parte del fenómeno. Es como si yo te dijera, y el fenómeno se mide a sí mismo. Es decir, cuando yo tiro una pincelada, la extensión de la pincelada y la intensidad de la acción inmediatamente me devuelve una respuesta y hace que yo o me detenga o siga. Entonces, algo se ha medido a sí mismo. Algo me mide a mí el próximo gesto, ¿no? Y yo trabajo muchísimo con eso. El dilema es que eso no pase a un primer plano como una pura, secuencia de acción y reacción física, porque también eso sería una especie de artificio, ¿cómo diría? Un artificio sin sentido. Tiene que tener un sentido. Ahora, ¿cuál es el sentido? No lo sé, esa es la paradoja. Bien. El sentido tiene No que lo ser... sabés, ni te No, interesa develarlo, intuyo. es imposible develarlo, porque yo no estoy trabajando con ponderaciones propiamente dichas. Estoy trabajando con, como te digo, elementos, herramientas, sustancias y acciones. Entonces, todo eso es muy material y al mismo tiempo este, es indefinible, porque no tengo ni contenidos ni temas. Bueno, sí, uno diría el paisaje, sí, porque es un pretexto. Yo digo paisaje para que ya sacarme de encima El tema. Claro. la primera arquitectura del cuadro, ¿no? Digamos, ¿no? Ok, un paisaje cinematográfico, como siempre digo. O le puse fósiles porque en la operación, también física del acrílico con ciertos plegados del papel, me pareció que aparecían formas que remitían un poco a los esqueletos, a las simetrías esqueléticas impresas en la piedra y la porosidad de ciertas superficies, ¿no? Le puse fósiles y sedimentos, valga la cuestión. Entonces, hay uno ahí arriba. Estos. Esos. Entonces, pero no mucho más que eso, ¿eh? Después, todo lo demás es parte del reflejo, ¿no? Del reflejo, ¿no? Hay actos reflejos en mi propia concepción de la obra o del asunto
y del espectador. Yo siempre digo, no somos tan distintos el espectador, el que hace el cuadro y el que lo mira. No somos tan distintos, más allá de que yo lo haga. Está bien, eso es importante y es subalterno. Cuando el cuadro está completo, yo no soy tan diferente al espectador que lo mira. ¿Lo mirás sorprendido como el espectador decís? ¿Te genera esta distancia? Bueno, sorprendido con el mejor de los casos. Te agradezco. Pero bueno, sería puede parecer. Bueno, sí, sorprendido en un cierto sentido, pero la sorpresa, ¿qué sería? La sorpresa sería es un momento, el momento de la sorpresa puede ser, pero después hay sorpresas que son progresivas. El cuadro te sorprende después. Y eso sí es distinto, porque la temporalidad de la acción es diferente a la temporalidad de la mirada, ¿no? La mirada puede ser momentánea y el único contacto de ese espectador con ese cuadro para siempre. En cambio, uno tiene un contacto permanente con el cuadro, más allá de que no lo tenga más con uno, pero está puesto en otro grado de la memoria, justamente, para ir al tema, ¿no? Está puesto en otro grado de la memoria, ¿no? El espectador no tiene memoria del cuadro específico, tiene memoria en todo caso del género o de mi obra, vamos a decir, en el mejor sentido, ¿no? Que ve un cuadro mío y hace sistema con otros que vio. Entonces hay una memoria escénica, ¿no? De relaciones, ¿no? Pero el cuadro lo conoce en ese momento. Ahora, yo tengo memoria de mis cuadros, aunque no me los acuerde, están en una especie de memoria productiva. Están en la memoria productiva. Y eso también es una ventaja y es un problema, porque la memoria productiva puede generar una matriz. A mí no me importa eso, ¿eh? No me importa nada, ni el cliché, ni la matriz, ni los problemas de la repetición. Más bien yo creo que es imprescindible la repetición. Es completamente imprescindible, porque no hay manera de cambiar si no es a partir de la repetición. Esa es la paradoja. Y vos como científico seguro que lo sabés. Y en tu obra ni hablemos. La práctica científica se basa en la repetición, porque a partir de la repetición uno puede percibir un cambio. Por eso te digo, ahí estoy más bien invadiendo algo que es completamente propio de tu campo, pero viste que, por ejemplo, el otro día leía, no me acuerdo si leía, y también lo dije en algún momento, leía Deleuze, el libro famoso del diagrama de Deleuze, el concepto de diagrama, y Deleuze dice, no, el horror, dice, debe ser el horror para el artista el cliché. Y yo pensé, no, para mí no es un horror el cliché, la verdad. Y entiendo que para el que mira el cuadro, los problemas es decir, el que cree que ciertos problemas son problemas, no son los mismos que para mí. Para mí los problemas son otros. No es el cliché. Claro. No es el cliché, para nada. Porque ese es el problema de la valoración estadística. El cliché depende de cómo consigo yo la cita o aquello que en el estilo se repite. Claro. Y Eduardo, y esto como llevando al plano de la banalidad total, ¿no? En el mundo del arte contemporáneo, tal vez uno va a hacer una muestra, el galerista o el ITP dice, bueno, tenés obra nueva, ¿no? Y esperan como que de golpe aparezcas con algo insólito, ¿no? Totalmente impensable para... Y bueno, de nuevo, es un problema del galerista, no tanto de uno, ¿no? Digamos. El problema es que a veces el galerista, no lo digo en mi caso, que más bien al contrario, más bien lo digo entre nosotros, ya que estamos entre amigos, mi galerista más bien le gusta lo que ya conoce, no sé si le gusta tanto lo nuevo. En el caso de que apareciera, cosa que yo dudo bastante, que aparezca algo nuevo. Habiendo dicho lo que dije antes, justamente no estoy tan apegado a la idea de lo nuevo, ¿no? La verdad que sí creo que yo conozco, hay artistas que me parece que siempre están un paso más adelante de lo que uno espera de ellos, ¿no? Y de ellos mismos, de su propia relación con la lengua. Rompen antes de que lo que están haciendo se les convierta en una especie de inercia, y lo rompen, ¿no? A lo mejor con menos estridencia, pero lo rompen. Está siempre un paso más adelante, ¿no? Y a mí no me pasa tanto eso, me parece que no genero eso, me parece que no, pero no me preocupa, la verdad, para nada, pero lo de galerista, bueno, de nuevo tiene que ver con las instituciones, ¿no? El galerista es una institución, en el sentido de que está instituido en un código determinado, que cambia de acuerdo a las características peculiares de cada galerista, pero debe, entre comillas, debe comportarse según cierta normativa que no solo se espera de él, es parte de la definición de un galerista.
¿no? Claro. Como el curador, ¿no? Es decir, por eso yo hablo mucho de la política del arte, ¿no? Porque son roles de de una red de relaciones que son también económicas, pero de la economía de medios, no de la economía monetarista, de la economía de medios, que a mí me parece otro concepto importante, ¿no? Es decir, la economía de medios del galerista a veces es completamente afín a la economía de medios del artista, y a veces no. Y no hablo, insisto, de las economías del mercado ni ni del costo de la obra, hablo de las economías de medios. Los medios que el galerista debe manejar pueden coincidir con los que maneja el artista, pero pueden no coincidir porque él está sometido a otras presiones y a otras cualidades, ¿no? Ahora uno no, uno está sometido a determinadas cualidades y presiones que más bien son del laboratorio. Y ahí sí yo creo que hay una zona de astringencia absoluta que es irreductible a cualquier otra zona, que es la zona del trabajo propiamente dicho. Cuando yo hablaba de la libertad antes, yo hablo más bien ahora me gusta mejor, ahora en este momento de la charla, creo que prefiero decir una zona irreductible, ¿no? Bueno, Pablo, Eduardo, muchísimas gracias. Podríamos seguir un montón de horas. Eduardo, un lujo tenerte con nosotros. Gracias, Pablo, muchas como gracias. siempre, trayendo unos invitados de esta calidad. Así que Pablo mejora todo lo que toca, ¿viste? bueno, nos vemos la próxima y buenas noches a todos. Sí, gracias por todo, gracias.